Gulfredo Tapia Maldonado. Él es el nuevo presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Y bueno, como usted ya sabe, pues le dejaron la vara muy alta ahí, Lupita Ruiz Durazo. Pero bueno, sabemos que usted es un hombre entrón y bueno, vamos a hablar sobre eso y otros temas. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, estamos muy bien, nos encontramos muy bien y agradecemos el espacio que nos brindas y saludamos con mucho gusto a tu auditorio. Muchísimas gracias y también al auditorio del Colegio de Contadores Públicos, que es bastante, ¿verdad? Bastante, 450 socios asociados. Y faltan todavía por asociarse. Sí, ahorita tenemos una campaña muy interesante para las mujeres, Mm. se denomina la convocatoria rosa, donde se están motivando en lo que a costo se refiere para que se adhieran. El primer año no se les cobra cuota de mantenimiento, ¿no? Así, o Ajá, cuota de inscripción. de inscripción. Bueno, tenemos una cuota anual, ¿no? Entonces el primer año no lo pagan y luego se le dan facilidades para que se certifiquen. Entonces Wow, está muy interesante. está muy interesante. Bueno, de eso vamos a hablar en un momento, pero primero aquí en Mexicanas y Mexicanos Chingones queremos saber los orígenes de las personas, nos encanta mitotear ahí, a ver cómo fue la infancia, cómo se deciden a trabajar, y estudiar en la contabilidad. Hemos tenido aquí, por ejemplo, Mirna Sotomayor, contadora, Sí. que ella dice que con una hoja de papel y las hojas de los árboles eran el dinero, así le gustaba que sonara la caja registradora, ¿no? Mm, ¿Usted en su infancia ya pensaba en la contabilidad o cómo fue que Pues mira, hay descubre? una situación muy importante y que obviamente se me quedó grabada para toda mi vida porque era una motivación, era ¿cómo te dijera? Era algo que mi mamá quería. Ella todavía me dice, tú vas a ser contador cuando seas grande. Yo no lo recuerdo, pero ella siempre me dijo, yo quiero que seas contador. Y ya vine a retomar esa situación, pues ya que salí de la preparatoria, que decía o ingeniero civil o contador público. Y ya por azares del destino, como decimos, elegí la carrera de contador público. ¿Cuál azar del destino? O sea, qué chingona su mamá que lo dirigió, o sea, lo programó, ¿no? O Sí, sea, es sí. una bendición Me debo esa. te sentir muy orgulloso de ello. Así es. Exactamente, exactamente. Aquí entrevistamos a una chica con orígenes sonorenses, pero nacida en Estados Unidos, y le digo, ¿por qué estudiaste? Porque ya ve que allá es difícil estudiar. Y me decía, ¿cómo no? Si mi mamá cada vez que me peinaba me decía, cuando vayas a la universidad, y pues dijo, yo directo a la universidad. Y bueno, Así es. así son las programaciones que hacen sabiamente las madres, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos 2 hermanos, una hermana y yo, nada Ay, más. mire. Y Y, ya mi hermana, pues, ya nació cuando ya estaba muy más grandecito, ella tiene ahorita 37 años, o sea, usted el primogénito. yo soy el primogénito. Híjole, qué difícil a veces, ¿no? Digo, no sé si para los hombres, pero para las mujeres sí es medio difícil. Entonces, mamá le decía: "Vas a ser contador", pero había contadores en su familia. No, Usted fue no, el primero. de hecho, en mi familia en general la familia, viene de cuna humilde, eh, no tenemos muchos profesionistas. Recientemente hay sobrinos que uno se va a graduar de ingeniería en estos días, pero la verdad no es una familia de muchos profesionistas. Pero bueno, Y usted este, rompió el círculo de alguna manera. vamos a decirlo así, vamos a decirlo así. Y fíjate que hablando de conociendo a Pedro Tapia, hay una anécdota muy interesante. Ya nos vamos a ir un poquito quizá más adelante, cuando yo estaba en el octavo semestre de la carrera de contador. Veía que todos mis amigos, oye, que yo trabajo en Cárdenas Dosal, trabajo en Price, trabajo en las grandes firmas. Y yo me quedé así, ¿no? ¿Qué hago, no? Y un día salí de la universidad, me vine caminando por el Boulevard Navarrete y me Por aquí. paré ahí donde estaba una radio, creo, de, de Roberto Astiazarán, creo que por ahí. Gustavo. Gustavo, perdón. Ujú. Entonces, ahí había una firma, 2 firmas muy importantes que era en aquel entonces Roberto Casas Alatriste y KPMG, Cárdenas Dosal. Y sabes que no me atreví a entrar de lo lujoso que estaban esas oficinas. Y seguí caminando y aquí enseguida entré.
con Ah, Rodrigo Elías Sotomayor. Sotomayor. Y ahí ¿Es sí, Elías Sotomayor o Sotomayor Elías? Sotomayor Elías. Ah, okey, sí, perdón. Y ya llegué así todo asustado y le digo: "Oye, muchacha, aquí no sabes si están contratando contador". "Sí, contador, deje su solicitud y nosotros le vamos a marcar". Pues al día siguiente que vente a hacer un examen. Hice un examen muy básico de contabilidad. Y ya, me entrevista el señor Sotomayor, que en paz descanse, me entrevista, me dice: "Yo creo que, yo me quedé pensando toda la vida que le parecía interesante, porque él también fue hijo único". Ah. Entonces él se dio cuenta que yo era hijo único y me empezó a entrevistar. "Esa camisetita que traes, olvídate de ella, y el pelo te lo tienes que cortar", O sea, le empezó a guiar de algún. allá. Y a los 2 semanas ya estaba trabajando ahí, y ahí me quedé trabajando por 6 años, aquí. Guau, aquí Por eso enseguida. le digo a Clarita que toda esta zona yo la anduve mucho, pues ahí me estacionaba enfrente. Es su área. Pero fíjate lo interesante, ¿no? De cómo empiezan las cosas de una manera tan sencilla, básica, pero que a uno le da miedo. Pero rompiendo el miedo, ¿no? Porque Exactamente. muchos jóvenes ahorita, usted a lo mejor se sorprendió con lo lujoso, pero a otros les da miedo que les exijan, Sí. ¿no? No, pero yo tenía hambre de aprender. Y tan es así, pues, que pues, eran jornadas de 20 horas, de 15 horas, yo lo hacía con mucho gusto, lo hacía, porque me gustaba. Ahí No, me di cuenta que sí nací para contador, no nos quejábamos, ¿verdad? De para nada. que horas extras hay que No, y que pagarnos. págame más, nada. Yo nomás quería aprender y aprender, y valió la pena. Qué bueno, pues felicidades. ¿Y Gracias. de niño necesitó trabajar de niño? Sí, y lo digo con mucho orgullo. Ya te comentaba que nosotros venimos de cuna humilde. Yo vendí tortillas, vendí chicles, vendí paletas, fui bolero en el Jardín Juárez. Entonces a mí no me asusta nada de eso. Anduve en ruletero, como decíamos, ¿no? En Sí. camión. Y íbamos con el bonche de papeles a la Unión Ganadera y caminábamos 1 kilómetro y no nos quejábamos. Y ahora, ahora ya es otra situación. Y te digo, yo siempre fui muy entusiasta porque yo tenía hambre de aprender. Y eso es lo que logra que una persona llegue al éxito, porque sabe lo que cuestan las cosas. Exactamente. Entonces yo me siento muy orgulloso de eso y te digo, toda la vida trabajé. Pero, ¿a qué edad fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, te puedo decir que fue a los 10 años. A los 10 años. A vender paletas. ¿Con Con carrito? carrito y en agosto, con el calor que tú ya conoces. Y solo. Éramos un grupo, como yo fui un hijo único, tenía muchos primos. O sea, mi papá tenía un hermano los hijos que él no tuvo, los tuvo su hermano, ¿no? Entonces yo me crié con ellos. Como antes nos criábamos en familias, ¿no? Así es, entonces éramos 3 primos, 3 hermanos y yo que éramos los que hacíamos toda esa actividad. Y nos levantaban a las 5 de la mañana, órale, a vender paletas. Y ahí íbamos a vender paletas. Se vendían paletas antes de entrar a la escuela Sí, y luego ya se iban a sí, clases. aunque principalmente lo hacíamos en vacaciones, ¿eh? Okey. Cuando, se trataba de ir a la escuela, ahí sí Era la era escuela. enfocarse, así es. Oiga, y bueno, ahorita que dice el hambre de aprender, el hambre de salir adelante, ¿qué opina de estos programas que a veces no revisamos? Me refiero a los programas del gobierno, que no tenemos la manera de revisar cuál es el impacto que realmente tienen y que, bueno, de manera muy personal, opinión muy personal, siento que cortan las alas de los estudiantes al darles dinero tan fácilmente. Ah, ¿los programas sociales te Sí, refieres? sí. Híjole, es un tema muy, muy pues no interesante, para mí, muy delicado, porque rompemos el esquema de sufrir para lograr, pues. Entonces, una persona que tú le pones todo fácil, el futuro de esa persona no va a ser muy positiva. Entonces, yo soy gente yo pienso que a la gente, como dicen, se le debe enseñar a pescar, no darle el pescado. O sea, el Entonces, esfuerzo, ¿no? Se sí, no estoy necesita. muy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay necesidades,
pero yo pienso que deben otorgarse esos programas sociales con mucho sentido realmente de apoyar, pues. Ahorita vemos que el sentido es otro. Exactamente. Por Y ejemplo, perdón, ajá, sí, sí, yo siempre pienso, ¿no? Y digo, todos debemos de poner nuestro granito de arena. claro, Por ejemplo, si yo veo a un indigente, veo a un niño que está batallando, pues yo lo tengo que ayudar. Y claro, ahorita vamos a hablar del rostro humano del del colegio, colegio. la calidad humana y el compromiso que tenemos con la sociedad en ese sentido. Muy bien. Pero bueno, seguimos con ese niño que se crió en la colonia Santa Isabel. Santa Isabel. Bueno, primero en la En la Olivares Olivares y y luego posterior en la Santa Santa Isabel. Isabel. Pues, la calle era Ah, nuestro patio, ¿verdad? Era el definitivamente. patio. ¿Cómo siente usted, tiene hijos? Sí. Lo ¿Cómo siente el hecho de que, pues, ahora los tenemos encerrados? ese es un problema muy serio y lo considero muy grave. Este, estamos entre la espada y la pared, porque dices tú: "Bueno, mi hijo no es fiestero, no se la lleva en la calle exponiéndose al peligro", pero a la vez el hecho de que estén 20 horas sentados enfrente de una computadora, eso no va a terminar bien. Y, yo sí estoy preocupado en ese sentido. Y estoy haciendo lo propio, aunque ahora acuérdate que estamos en la era de cristal. No les puedes decir mucho a tus hijos. Entonces tienes que cuidar bien las formas de cómo los vas a invitar, incitar a que eso no les va a dejar buen provecho. Entonces ellos tienen que aprovechar el tiempo en otras actividades. Y a lo Sí, mejor ahí sí nos falta como papá, en el caso mío, llevarlo a esas otras actividades. sí, como lo hacían nuestros padres, ¿no? Así es. Como lo hacían nuestros padres, que fíjese, yo estaba escuchando la historia de una princesa que la están preparando para ser reina, obviamente de los países allá, donde todavía existen estos modelos de gobierno. Y la chica ya es militar, ya, tiene clases de, supervivencia en medios ambientes hostiles. O sea, la realeza está bajando a tener contacto con la naturaleza para poder entender la vida humana, y Exacto, nosotros nos estamos desconectando a través de los dispositivos electrónicos, ¿no? totalmente. Y es la clase media, pues, la que lo estamos haciendo. Es la clase La media. clase trepadora, como dice López Obrador, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues usted se crió así, en la calle, En la anduvo, explorando diferentes lugares. ¿Cómo se protegía usted o qué le puso mamá o papá en su cabeza para no caer en tentaciones? Pues puro consejo, mucho cuidado, pobre de ti, si te veo fumando te voy a apagar el cigarro en la boca, nos decía. Así nos decía mi ¿Le papá. pegaron con la chancla a usted? Sí, mucho. O sea que era medio tremendo. Sí, pues era como todo niño, pues, ¿no? O sea, con ocurrencias y eso, pero siempre, de una manera muy sana, pues. Pero, pues, siempre a uno se le barren mucho a veces las cosas, y si tienes un papá estricto, pues, no necesitas hacer mucho para que te jalen la rienda, como decimos, ¿no? Entonces, así estuvimos. Muy bien. O sea, sí había disciplina, pues, ¿no? Disciplina austera, pero dicen que, la educación de la casa es la más importante. Entonces, yo fui creado con esos principios. Si tú veías un peso aquí, Ahí se quedaba. ahí se quedaba el peso. Y, te digo, retomando la pregunta, en aquellos años era otra situación. Tú podías dormir afuera, dejar las puertas abiertas y no pasaba nada. Entonces, vamos a decir que las tentación no existían las tentaciones que hay ahora, pues. O sea, sí había droga, y nosotros ahí veíamos a los drogadictos enfrente de la casa, Lo y máximo eran los marihuanos, ¿no? en los marihuanos. Pero te digo, en este caso fui muy aconsejado.
aconsejado. Y ya cuando tú, pasas esa etapa, solitas las cosas vienen, lo que tú tienes que ir haciendo en cada momento. Bueno, que eso es ahorita se está utilizando mucho el tema de enfoque, visualiza y ese tipo de cosas que a lo mejor para algunos pueden parecer así como magia y a otros brujería, pero el tema de, bueno, ustedes que son contadores, ¿no? De ponerle un destino a las cosas, sobre todo al dinero en este caso, o poner un objetivo en la vida o en la empresa, pues es muy importante. Definitivamente. Y te digo que la práctica y la necesidad y tener, bien definido lo que es una buena administración de los recursos. Yo, te digo, empecé a ganar muy poco dinero cuando tuve mi primer tarjeta de crédito. Yo jamás gastaba el límite y decía, esto es lo que puedo pagar, esto es lo que voy a gastar. Y pregúntame cuándo tuve un problema con una tarjeta de crédito. Nunca, hasta la fecha. Hasta ahora yo creo que soy más exagerado. ¿Y quién le enseñó el tema del ahorro? ¿Papá o mamá? Pues fíjate que no fue un tema de que me lo hayan recomendado, sino yo fui muy observador. Yo observaba. Volviendo al tema de la cuna humilde, uno dice, yo tengo que salir adelante, yo tengo que salir, aunque no lo digas, pero Tu mente ahí hay está. un tema interno. Ujú. Ahorita me voy a acordar de la palabra, una concientización. Entonces yo trabajé mucho con eso y pues la vida me llevó así, a lo mejor por el ser humano que soy de decir, así tienen que ser las cosas. Gracias a Dios ahora literalmente digo, voltea para atrás, ¡ay, cómo he logrado cosas! Mm. Es seña de que estamos haciendo bien las cosas. Poquito a poquito se pueden ir Poquito logrando. a poquito, pues yo tengo 35 años trabajando, pues de Ujú. experiencia, y ya viste desde qué nivel de trabajo empecé, de lo más básico hasta lo más sofisticado. Y aquí estamos. Y aquí y vamos por más, ¿no? Y vamos por más. Y Es siempre buscando mejorar. y bueno, llegamos entonces al octavo semestre de la carrera, viene aquí a Sotomayor Elías, es su primer trabajo ya de con Único, primero y único. ¿sigue ahí? No, no, no. Ah, Trabajé 6 años y de ahí me independicé. qué valiente. Así Bueno, es. ¿cómo cambia el chip de ser empleado a ser empresario o Ah, autoempleado? de hecho, yo he pensado, y alguna vez un colega me dijo, una vez le preguntó a un maestro, y un maestro muy institucional que fue asociado al colegio. Oiga, señora Costa, ¿por qué no preparamos profesionales y específicamente la contaduría para que sean empresarios y no para que sean empleados? Entonces, ese es un tema muy importante que se debe Fomentar. fomentar a las nuevas generaciones, de que tú no debes de estudiar para trabajar, tú debes de trabajar para ser un emprendedor, un empresario, un auditor, un asesor. Ese es el verdadero objeto de una profesión, pues. No trabajar para depender de otra persona. Pero usted, ¿cómo le hizo para tener ese cambio? ¿O cómo se le presenta la oportunidad? ¿O cómo decide? Porque digo, ser empleado de que no te tienes que preocupar más que de hacer Así lo que es. tienes que hacer y estás seguro que el 15 días vas a recibir tu sueldo. Mira, Pero en el otro lado no duermes porque les tienes que pagar al IMSS, al Infonavit, al gobierno, al asa municipio, al que se te atraviese. mira, yo pienso que todo en la vida es circunstancial. Y uno debe de saber aprovechar esas situaciones. Entonces, por circunstancia de la vida, a mí se me presentó, Pedro, aquí están estos 3 dictámenes. ¿Los firmas o no los firmas? Y ya te quedas así en los 10 segundos, ¿no? No, sí los firmo. Y ahí fue la palabra, la decisión clave para yo iniciar como independiente. Y así empecé con 3 dictámenes y todo el remolino o el huracán que yo vivía en el trabajo.
Y te digo huracán porque ya te mencioné las jornadas de trabajo que yo tenía, Ajá. de 20 horas. No, hombre, ahí haz de cuenta que de ir a 1000 km/h bajé hasta 100. Descansé un tiempo, me di tiempo para ya, reacomodarme, pensar bien las cosas, y me relajé un poco con esos 3 dictámenes. Acá tenía 30 dictámenes, imagínate, de 30 a 3, pues es una diferencia enorme. Pero 30 que trabajaba para que otro lo firmara, y en este Exacto. caso, Ya era usted lo firma. responsabilidad, ya era Sí, bueno, ¿qué implica firmar un dictamen? Pues una gran una responsabilidad. gran responsabilidad. Usted tenía que haber revisado todo eso para que estuviera bien y no meterse en un lío, ¿verdad? Es correcto. Entonces, digo, porque también hay que ver la magnitud de De la la responsabilidad que a exacto. veces implica el firmar, y eso que no había tantas leyes como hay ahorita que cualquier Sí, cosita te e truena, ¿no? ese es el temor, o sea, como decimos nosotros, quitarse el cordón umbilical no es fácil. Ah, exactamente. Entonces, es una transición ahí, un proceso que lo debes de recibir con una gran responsabilidad y atenderlo como un reto profesional. Así Y es. ya cuando pasas eso, después la mejor referencia que tenemos nosotros los profesionistas es hacer un buen trabajo, porque Exacto. ese cliente te va a recomendar con otro, y luego ese con otro, y así. Sí, no Ento tienes que andar buscando a los clientes, pues ya los clientes te buscan a ti porque saben s que tu trabajo está bien hecho. así es. Y te digo, uno ni cuenta se da cuando está enfocado en el trabajo, pero mucha gente se da cuenta. Oye, y que tú eres fiscalista, eres auditor, ay, ¿de dónde supiste? No, pues me Corrió el conozco, rumor. corrió el rumor. Por eso la base de lograr algo interesante es hacer un buen trabajo. Exacto. Y bueno, se da cuenta de que hay una diferencia, como dice todas las actividades el remolino a veces en el que nos metemos, Sí, y ya se dio cuenta que necesitamos tiempo para uno mismo, sí. ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo por eso, ahorita a lo mejor, Clarita dice: "Oye, el contador tiene mucho tiempo", ¿no? Porque yo me preparé para eso. O sea, yo ahorita estoy en una etapa de que ya el trabajo ya, ya lo tomo como hobby, pues. Si un día no Ay, quiero trabajar, no trabajo, y si un día quiero hacer esto cuando sea grande hay que ser como él, Clarita. No. entonces O sea, ya yo tiene su equipo de trabajo. sí, y muy eficiente, y no muchos. Ajá. No, pues digo, Lo si es. hacemos entre pocas personas, pero lo hacemos bien, bien enfocado, y sacamos el trabajo. Y bueno, ahorita que dice, me preparé para esto, o sea, usted sí quería ser presidente del Colegio de Contadores. Pues, en el fondo, quizás sí, pero no quería. A ver, explíqueme eso. Sí, ¿por qué? Porque, a mí me estuvieron invitando muchos años, y no, porque yo quería tener tiempo para relajarme más, viajar más, y vivir una vida tranquila. Y, y me convencieron. Y la verdad que estoy muy satisfecho, fíjate. Y yo le he dicho a mis amigos que ya ese temor, ese de asumir ese gran compromiso, ya pasó del miedo a la emoción. Muy Entonces, bien. ahorita yo me siento muy motivado, muy emocionado, y creo que estamos haciendo las cosas muy bien, y lo que falta todavía. Entonces, tenemos todo el ímpetu, la responsabilidad y el compromiso de hacer buenas cosas para el Pero colegio. fíjese qué interesante porque dice, tengo el tiempo, pues, ¿no? Porque Sí. es 24/7, ¿no? Ya se dio Ah, cuenta sí, de pero es un que año. con derecho a Es reelección. un año. Con derecho a reelección. Y luego, pues, normalmente en las épocas electorales, por si no le han dicho, les piden que se queden para que no haya turbulencia, ¿verdad? Entonces, prepárese para otro año. Pero bueno, se está preparando y qué bueno. ¿Usted cómo concibe el tema del colegio? ¿Para qué es el colegio? Y a nosotros como simples mortales, ¿qué nos importa el colegio? El colegio, fíjate que es una organización profesional, cuyo objetivo principal es preparar a los agremiados.
a los asociados, a los contadores públicos. Es el objeto fundamental. ¿Para qué? Para una vez que tú prepares a tu comunidad contable, le ofrezcas la mejor capacitación, le ofrezcas servicio, le ofrezcas eventos sociales que se sienten en un confort, vas a preparar un profesional que va a servir a la comunidad empresarial, académica y gubernamental. Entonces, ese es el principal compromiso para lo cual nosotros estamos, pues ahora sí que reiterando la capacitación constante, la capacitación profesional para tener profesionales que sean un orgullo para el Colegio de Contadores. Sí, es muy importante. En todas las ramas, pues siempre hay cambios, ¿verdad? Pero yo creo que los contadores y los abogados ahorita están en una vorágine diaria de actualizaciones de Así es. leyes y yo creo que estos centros son importantes para que se mantengan actualizados y que no nos lleven entre las patas, ¿no? Porque nosotros Sí, depositamos en el contador la confianza de que vas a estar haciendo las cosas bien. Y si hay sí. un cambio en la ley y no lo Nos, haces correctamente, pues ahí vamos los dos, ¿no? no, ¿verdad? Pregúntale a Clarita, es un bombardeo de información. Y que la nueva reforma laboral, y que la nueva versión del CFDI, y que la restricción de los sellos digitales. Entonces, todo eso ya a nosotros nos llega información de primera mano. E Exacto. inmediatamente nosotros la hacemos extensiva a nuestros agremiados, a nuestros asociados, para que ellos estén preparados y se motiven a ser mejores, pues, ¿no? Y de esa manera hacer frente a los servicios, a las necesidades principalmente del gremio empresarial, ¿no? Así es. Y bueno, por otra parte, pues digo, así como no nos gusta ver a los doctores, salvo cuando ya nos estamos sintiendo muy mal, pues a veces tampoco vemos al contador hasta que ya nos llegó Hacienda, ¿no? Sí. El tema preventivo, ¿cómo le hacemos entender a la gente? Digo, nosotros tenemos a veces aquí participaciones del colegio, pero ¿cómo le hacemos entender a la gente que es muy importante el cumplimiento de las obligaciones como el pago de impuestos, pero también hacerlo correctamente, y eso te puede beneficiar más que perjudicar? Esa debe ser una labor muy importante del contador público, porque muchas veces nos da miedo tomar decisiones, actuar. Entonces, yo pasé por esa etapa que nos daba miedo, oye, le salen 2 millones de, pagar, de IVA a pagar, y te da miedo decirlo, pero eso genera un problema mayor. Porque después no pagaba el empresario esas cantidades que tenía que pagar, después que hay un requerimiento, ¿y a quién crees que le echan la culpa? Pues el Al contador, con ¿no? Entonces, yo adopté vamos a decir, de los últimos 10 años, yo les digo a mi contadora, le digo: "Tú no te asustes", le digo, "si se les salen a pagar, tú suelta la papa caliente", le digo. El que se debe preocupar es el empresario, tú no. Y ciertamente el empresario se te viene encima. Y ahí es donde entra el tema de la prevención. Entonces, el tema de la prevención, como en toda profesión, es fundamental y en toda actividad, porque en la medida que tú planees, hagas una buena previsión, vas a evitar problemas. Entonces, nosotros ya, hacemos cortes periódicos en nuestros despachos. Mira, la tendencia, el cierre de año, te van a salir tanto a pagar para que tú tomes las medidas, La co planeación, pues, que tienes la que hacer, planeación, si ¿verdad? vas a invertir, si vas a comprar una maquinaria, si vas a invertir en un punto de venta nuevo, pues hazlo con tiempo, pues, porque si no, te va a salir a pagar. Sí, pues, las siempre nos da miedo el crecimiento, ¿verdad? Pero el crecimiento trae responsabilidades. Sí, es un reto, Así es un es. reto. Y bueno, nos hablaba de la labor social del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Mm. ¿Cuál es la labor social? Mira, te lo voy a clasificar en 3 pilares fundamentales en ese sentido. El primero, ya te hablaba de la actualización Ujú. permanente, constante y de buen nivel para nuestros profesionistas, para que hagan un buen trabajo en su ámbito, en el que se mueven. Entonces, esa es una labor de preparar contadores para que hagan frente y ofrezcan un buen servicio tanto al sector gubernamental, al académico, como al empresarial. Y luego tenemos el siguiente pilar, que es
la denominan Un día por tu colegio. Que eso tiene que ver entre labor social y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque debemos de mantener limpias las instalaciones, sembrar árboles, que el colegio transmita una buena imagen. Y la imagen va en todos los sentidos, en lo material y en lo profesional. Y el tercero es el que tiene que ver con el lado humano de la contaduría pública, el lado altruista, que es apoyar a las zonas vulnerables de nuestra comunidad. Y, por ejemplo, ahorita te puedo mencionar que tenemos en puerta el programa para la entrega de útiles escolares. Hay que recopilar fondos, hay que ayudar, determinar las zonas vulnerables, ir al poblado Miguel Alemán, hacer un, hacer un evento especial para esa ocasión, para esa actividad y hacer una entrega. Y luego tenemos el tema de las posadas navideñas, ¿no sé? O los regalos de fin de año. Hacemos un evento en la colonia El Café Combate, donde todos los asociados participan con cartitas de Santa Claus por carta. Entonces ahí tenemos las peticiones de los niños, que yo quiero un patín del diablo, quiero un pantalón, y nosotros siempre tratamos, siempre cumplimos, hasta de más. Por ejemplo, a mí me Mm. dicen, toma 3 cartitas, y nosotros llevamos 5, 6, 7, y con mucho gusto lo hacemos. Entonces, esa es la labor social del Colegio de Contadores Públicos. No le hace como mi mamá, que no, dame 10 y luego te da 2 a cada hijo, ¿no? Y ella queda bien, ¿no? Sí. Pero bueno, muy bonita labor, pero en el tema, fíjese que, en el tema contable, yo creo que a muchos nos ha pasado de que le das la confianza, le decía yo, a un contador, y el contador hace lo que le da la gana. He escuchado historias de terror muchas veces de que incluso se le da el dinero al contador, no hizo lo que tenía que hacer con el dinero y luego se te viene encima y ya no lo encuentras. El Y sello del Colegio de Contadores te asegura que ese contador es tiene, pues, un valor agregado, tienes la seguridad de que te va a hacer bien el trabajo. Por supuesto, porque el Colegio de Contadores transmite confianza. Al ser una profesión con un sentido ético, te garantiza confianza y responsabilidad. Entonces, esas cuestiones que platicas son inevitables. Antes se daba más cuando no había control tecnológico. Antes eran declaraciones en papel. Y muchas veces hasta los contadores le ponían el sello apagado y y resulta que después llegaba el requerimiento de Hacienda y el empresario se quedaba espantado y con justa razón. Pero por eso tenemos nosotros la responsabilidad de promover la ética profesional. ¿Por qué? Porque la ética profesional te va a decir, mira, tú tienes que actuar con un sentido de responsabilidad, un sentido ético, y sabemos que nosotros manejamos información privilegiada. Entonces nosotros debemos de recibir esa información con un sentido ético. Entonces aquí no hay otra cosa más que promover la ética para evitar ese tipo de situaciones. Pero bueno, si tú ves que hay un contador y que pertenece al colegio, puedes sentirte seguro de que sí es de confianza. Totalmente, Mm, totalmente. bueno, pues ya lo saben, Y, ¿eh? y Sí. tenemos nosotros una comisión de honor, una junta de honor, donde si hay una denuncia, una queja de un contador que no actúa dentro de la normatividad que existe en el colegio, se le sienta en el banquillo de los acusados y puede ser motivo de que De expulsión. de expulsión. O sea, ¿y si se reservan el derecho de admisión o cualquiera puede entrar? No, se llena una solicitud y tiene cierto filtro, porque tiene que venir recomendado por 3 contadores reconocidos. Mm. Sí, contadores que tienen toda la vida ahí, que ya tienen un prestigio, que ya tienen una honorabilidad. Entonces, vamos a decir que pasa un filtro, pero no se reserva el derecho de admisión. Ahí se hace un estudio, si se sabe de algo como lo que tú mencionas, pues obviamente se toman las medidas
que vivimos en un pueblito, ¿verdad? Sí, Todos sabemos de todos aquí, no se pueden ocultar muchas cosas. Contador, cuando usted tomó protesta, que por cierto vino, ay, se me olvida, Ludivina. Ludivina, sí, ya Le estuvo aquí en Mexicano Chingones ella, ¿eh? ya estuvo. Sí, 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 Qué bien, ¿eh? que estuvo ahí Ludivina. ¿Cuál fue el plan de trabajo que presentó? Presentamos un plan de trabajo, cuyo emblema se denomina la IA, retos y oportunidades. Entonces, en ese sentido, nuestro plan va enfocado a hacer una transformación tecnológica, a ofrecer una capacitación de buen nivel a los asociados. Y fuera ya aparte de ese punto, pues el gran compromiso es acercarnos a los asociados que se sientan apapachados y que sientan que votaron por una persona que les va a cumplir a lo que se comprometió. Entonces, la fortaleza, la unidad, los pilares fundamentales es mantener unida nuestra profesión contable, ofrecer capacitación de buen nivel y atraer a las nuevas generaciones, porque tenemos un problema muy serio en el tema de las inscripciones a la carrera de contador público. Entonces, vamos a echar a volar o hacer funcionar los convenios de vinculación que existen con las universidades. Y se ha trabajado bastante. Entonces, el plan de trabajo va enfocado principalmente a mantener la actualización de buen nivel, mantener la unidad profesional y atender las necesidades de los asociados. Fíjese que me llamó la atención eso que usted comentó ahí durante su toma de protesta, de que había muy poca Inscripción. matrícula, ajá, así. Hay muy poca, Pues mira, cuando yo me inscribí el 84, ya habías nacido el 84. ya. Clarita quizás no. Apenas estaba en El proceso. 84 era la carrera del siglo. O sea, si había 50 que se inscribían en la carrera de leyes, aquí eran 500. O sea, era la locura. Y eso ya se ha venido perdiendo. De hecho, hay estudios donde el instituto está preocupado porque ya nos están ganando otras carreras afines. Entre ellas, pues tenemos las Finanzas. finanzas, entre otras por ahí, que tenga que ver con la contabilidad. Entonces ha bajado la inscripción y nosotros estamos conscientes de esa situación y vamos a actuar en consecuencia. Cuando por lo menos hacer la labor, nosotros por medio de la vicepresidencia de docencia, invitar a las nuevas generaciones, a los estudiantes para que se vayan proyectando y en un futuro sean asociados del colegio. Y bueno, me llama mucho la atención también de que el tema sea la IA, ¿no? La Sí, inteligencia artificial, porque ahorita estamos en una lucha, incluso locutores también, incluso periodistas, por el tema de hecho hay una nueva ley, ¿no? Que hace poco se aprobó para proteger a quienes trabajamos con la voz, ok. y con la imagen. Y me llama la atención porque en lugar de utilizar la IA o la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo, estamos pensando en que nos está sustituyendo y en algunos casos la gente cree que puede ser así y que se pueden ahorrar dinero. Yo lo que les digo es que se van a ahorrar dinero y le van a dar unos dolores de cabeza que no saben, ¿no? Pero bueno, em, ustedes van a cambiar esa percepción de que en lugar de que la IA los va a sustituir, ¿la van a utilizar como herramienta o de qué trata eso? No, la debemos de adoptar con un gran sentido de responsabilidad. Como dices tú, no podemos encargarle al algoritmo que te resuelva tus problemas, tus Pues no. situaciones, pues. O sea, tú tienes que utilizarla como una práctica, como una herramienta práctica para eficientar tus procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a hacer un informe relacionado con los FDI, pues tienes que conocer de los FDI para hacerle las correcciones que el algoritmo por los errores que te puede arrojar el algoritmo. Pero si tú le vas a pedir la sugerencia y lo vas a enviar hacia pues no. Ajá. Entonces se tiene que adoptar con un gran sentido de responsabilidad y utilizarlo como una herramienta
para eficientar los procesos de trabajo. Sí, de hecho, hemos visto aquí, gente que nos pregunta, pues, no, oye, Mm, pues yo, si ya, por ejemplo, ahorita el SAT, ¿no? Que te está facilitando muchas de las declaraciones, que sí. ya traen todo cargado. Pero si tienes un error en la facturación o en un error en alguno de los procesos, pues a lo mejor no te arroja lo que tú consideras que debe de ser, ¿no? Sí, por ejemplo, yo te platico una experiencia que tuve el año pasado. Nos llaman, hay un programa que se llama Vigilancia Profunda. Sí, Entonces, y tiene que ver con lo que acabas de comentar, donde te dice, oye, trae diferencia entre los ingresos que declarados. dicen los FDI con lo que declaraste. Pero le digo, ¿cómo voy a tener una diferencia de 60 millones? O sea, 0 pesos en ingresos acumulables. Entonces, que es un error evidente del algoritmo, pues, Ajá, no sé dónde estuvo la confusión, pero nosotros le mira, aquí está la declaración presentada. ¿Cómo ajá, que tú tienes precargado, cargado ahí en tu plataforma que declaró ser? Entonces, he ahí que también se equivoca. exacto. No hay que irse por la libre, como decimos nosotros, hay que tener criterio para analizar. Muy bien. Y bueno, esa es una de las problemáticas que tienen ahorita los contadores. ¿Qué otra problemática tienen? Pues, no tanto como problemática, es un tema de saturación de información. Entonces, tienes que saber de CFDI, tienes que saber de declaraciones informativas, o sea, reciente reforma laboral que no nos compete directamente, pero Bueno, sí sí. indirectamente, porque las organizaciones, nuestros clientes tienen que adoptar ese registro electrónico, que por cierto hay que hacerlo en el colegio, ¿no? Así es. Que llegue la huellita ahí. Entonces tenemos te digo, ese reto de estar al pendiente con toda la actualización que se Y, por presenta. ejemplo, en el caso de la reforma laboral, pues está el tema de las horas extras, el tema de las Los días de jornadas, descanso, las horas de entrada. claro que sí tienen chamba, ¿no? Sí, sí, pero te digo, es un área, de la que es ajena, un poco ajena al tema del contador, porque ya se va a enfocar más al área de recursos humanos. Que obviamente nosotros en el tema fiscal, pues sí vamos a intervenir por el tema de los impuestos, el seguro social, etcétera, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, en el tema de las proyecciones que ahorita hablábamos, me preguntaba un radio escucha, oye, me dice, o sea que, ¿qué voy a preferir? ¿Pagar horas extras o contratar a alguien más cuando ya esté la jornada de 40 horas? Ese es un reto que tienen ustedes, ¿no? Es un ¿Qué, reto. qué le pesa más a la empresa? Pues, yo soy muy analítico. Yo pongo números sobre la mesa. Ujú. A ver, primero existe la necesidad de trabajar más de 40 horas. Entonces, el proceso de producción lo requiere, el proceso administrativo lo requiere, y hago una comparación, simplemente las horas estas me cuestan 100 pesos y un nuevo trabajador me cuesta 1000, pues pago las horas extras. Entonces, es un juego de números. Exacto. Poner siempre sobre la mesa el costo-beneficio. Y estas no son cosas, que nos deban quitar el sueño, o sea, es tomar decisiones adecuadas nada más. Y, y te digo, todos los cambios son así, generan estrés, generan cierta inseguridad, pero a la vuelta de 2, 3 semanas, un mes, un año, ya te adaptas. Pues sí, te Acuérdate que aclimatas es o renovar o morir. te aclimatas o si no, pues te friegas, ¿verdad? Sí, entonces no debemos de espantarnos, al contrario, hay que asimilarlos, estudiarlos y buscar la mejor solución. Si alguien del público tuviera alguna duda, quisiera poner un negocio, no sabe cómo hacerle, ¿le pueden dar asesoría gratuita en el colegio? No existe ¿cómo se llama? No sé si sea bolsa Servicio. servicio. En la uni hay un departamento, Pues sí, cuando pero no me trabajen, acuerdo cómo se cuando trabajen ahí en la uni. tiene así algo parecido como bolsa de trabajo, pero debe ser otra, pero en el colegio no existe. Pero yo te aseguro que si va una persona
en el buen sentido, en el buen ánimo, y vemos que tiene una necesidad, lo vamos a atender sin mayor problema. Hasta yo lo puedo atender. Ándale, pues. Bueno, porque sí, Entonces, sí, no, sí, yo mando clientes a todas partes, yo de que, pues no sé, pero vete para allá y te pueden informar, ¿no? y lo Me encanta dirigir a la gente y darle una solución, y pues, lo ¿no? hace lo haríamos con mucho gusto, Ay, ¿eh? muchas Sí, gracias. así es. Muy bien. Contador, pues algo más que nos quiera agregar en esta aventura que empieza. No, pues agradecerte, y agradecerte infinitamente este espacio, a tu auditorio que tuvo el tiempo de escucharnos y vernos. Y en el Colegio de Contadores están las puertas abiertas, para futuras entrevistas y para lo que se ofrezca, a Muchísimas sus gracias. órdenes. Muchísimas gracias. Pues Sí, bueno, aquí yo creo que el reto es si mamá, papá también están pensando en ayudar a los hijos a decidir, pues esta es una buena opción, ¿no? sí. Ser contador es redituable. Sí, toda profesión es redituable. Recuerda lo que te dije, no debemos de preparar, profesionistas para que sean trabajadores. Exacto. Debemos preparar profesionistas para que sean emprendedores, empresarios y todo lo que sea mejora. Así es. Pues le queremos agradecer, muchísimas gracias por habernos dado el tiempo. Pues ya sabemos que trae mucha agenda ahí pendiente que se están preparando. Muchísimas gracias. Y bueno, también aquí los micrófonos abiertos para cuando se requiera, sobre todo cuando haya posicionamientos, porque luego el gobierno hace cambios sin consultar y yo creo que ustedes tienen que ser consultados en algunas cosas, ¿verdad? Seguro que sí, con mucho gusto y te agradezco nuevamente y te reitero que estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias también a usted que está pendiente de estas transmisiones. Recuerde, comparta. Si algún amigo usted piensa que le puede servir esto, pues mándeselo. Queremos hacer más grande la comunidad de mexicanas y mexicanos chingones. Así es que ya lo sabe. Y bueno, ya lo sabe. Huela la flor, sople la vela y sonría porque siempre puede ser peor. Nos vemos. Bienvenidos a su programa, Mexicanas y Mexicanos